la medicina funcional es una medicina que aborda todos los aspectos de la enfermedad, aborda principalmente el por qué, no el qué. Es decir, no nada más si tiene o no tiene cierta enfermedad, sino el por qué la tiene, qué la llevó a tener la enfermedad, de qué factores se relacionaron para que padeciera la enfermedad. La medicina tradicional es mucho del qué, o sea, es sacar un diagnóstico y dar un tratamiento en consecuencia al diagnóstico, que la mayoría de los tratamientos son enfocados al síntoma, al padecimiento, no a la raíz del problema. Y esto aplicado a la endometriosis, pues obviamente es centralizar la evaluación de la paciente en todo aspecto, funcional, fisiológico, hormonal, metabólico, inflamatorio, inmunológico, psicológico, etcétera, para tratar y abordar la endometriosis. Entonces, es una manera muy integral de tratar la endometriosis. Para empezar, o sea, no hay un tratamiento oficial único, no hay un protocolo así o como una receta de cocina que yo diga, esto es lo que todas las mujeres con endometriosis deben de tomar o tratarse. Siempre se basa de manera individual, en cada persona, lo que tenga, lo que padezca, los desbalances que tenga, las deficiencias que tenga, y en base a esto se hace un tratamiento individualizado. Entonces es bien importante hacer esto, porque yo puedo ver a 10 mujeres o a 100 mujeres con endometriosis y realmente me pongo a indagar profundamente en cada una de ellas y me voy a dar cuenta que las 100 llegaron a tener endometriosis de diferentes maneras, por diferentes factores, con diferentes antecedentes. Entonces, aquí la clave es, primero, checar de manera individual qué le falta o qué le sobra a la paciente para balancear, nivelar, y en base a esto, pues ya se da un tratamiento específico, que generalmente pues, tenemos que abordar muchos puntos de vista y muchos factores, pero en caso de la endometriosis, principalmente 3. El factor inflamatorio, el factor inmunológico y el factor hormonal. Porque estos 3 factores, si están alterados, van directamente a provocar endometriosis y potencialmente más enfermedades. Pero hablando de la endometriosis, me enfoco en estos 3 factores y depende del grado de inflamación, deficiencia inmunológica o desbalance hormonal, va a ser el tratamiento individualizado. Los beneficios son múltiples porque el abordar el problema de manera integral, de manera holística, realmente tratamos a la paciente. Pues estamos tratando a la paciente, no a la enfermedad. Porque muchos pacientes pueden tener una enfermedad, pero cada paciente lo manifiesta o lo expresa de manera diferente. Entonces, el beneficio de la medicina funcional en la endometriosis es tremenda, porque tratamos todos los aspectos de la enfermedad. Desafortunadamente, la medicina hoy en día, pues tradicional, nada más se enfoca en quitar lesiones, en curar un síntoma o tapar un síntoma, son como curitas, como parches de la enfermedad, en dar tratamientos meramente paliativos para quitar un dolor, para quitar una inflamación, para controlar el crecimiento de un implante. En cambio, la medicina funcional aborda todos los aspectos de la enfermedad. Podemos también recurrir a la medicina tradicional en algunos casos quirúrgicos, por ejemplo, pero el hecho de abordar de manera más profunda, realmente vemos el por qué la paciente terminó desarrollando la enfermedad. A veces le digo a las pacientes, érase una vez donde todo funcionaba bien, tú estabas muy bien, reglabas normal, no te dolía, no te inflamabas, no tenías hemorragias, etcétera. Llegó un punto en que ya dejó de ser así. ¿Por qué? Y ese por qué es el que indagamos. A lo mejor tuviste una situación que comprometió mucho el sistema inmunológico y eso fue lo que te debilitó el cuerpo y te enfermaste de endometriosis, un desbalance hormonal o mucho estrés o mala calidad de sueño, dejaste de hacer ejercicio, comiste mal, etcétera. Entonces, corrigiendo esto, realmente se corrigen verdaderamente los problemas de raíz que la llevaron a desarrollar endometriosis. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto todo? Porque a veces la mujer venía nada más para que le quitara un quiste o le quitara una adherencia, le quitara un implante de endometriosis y sale con este abordaje con muchísimo más mejoras en todo aspecto, sale sintiéndose bien en todos los aspectos de la enfermedad, que a veces se relacionan con problemas urinarios, con problemas
gastrointestinales, problemas inmunológicos, problemas alérgicos, de infecciones crónicas, de depresión, de ansiedad, de migrañas, etcétera. Y todo eso también merma la calidad de vida de la paciente con endometriosis. Y también pues, la paciente se quiere curar o mejorar de todo esto, no nada más en sí de la endometriosis propiamente, que son implantes, nódulos, quistes, etcétera. Para mí no existe opción más segura que lo de la medicina funcional. Inclusive, o sea, si yo me voy con los tratamientos convencionales de la medicina tradicional, pues no dejan de ser pastillas analgésicas, antiinflamatorios, anticonceptivos, muchos hormonales diferentes, cirugía, etcétera. Y pues bueno, muchas veces las pacientes que toman ese tipo de medicamentos, particularmente los hormonales, anticonceptivos y demás, terminan pagando los platos rotos o terminan teniendo mucho más efectos secundarios que beneficios. O sea, termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces, esto sí puede tener más efectos secundarios. En cambio, pues la medicina funcional, pues como aborda todos los aspectos, las deficiencias y carestías que cada paciente tiene, pues ¿cuál es el riesgo? Pues ninguno, al final de cuentas. Si yo pienso que porque tienes 2 meses o 3 meses sin dormir bien y te recomiendo que duermas mejor, ¿cuál sería el riesgo de esto? Si te recomiendo que comas mejor, ¿cuál sería el riesgo de esto? Que hagas ejercicio, que comas bien, etcétera, no tiene absolutamente ningún riesgo. Yo a veces, si queremos mencionarlo como riesgo, le digo, pues lo peor que pudiera pasar sería que me dijeras con el tiempo, pues no mejoré tanto, pero no te voy a provocar otras cosas. Claro, implica cambios de la paciente. Primero implica tener un análisis a conciencia por parte del médico de qué está pasando. Identificar cuáles son las áreas de oportunidad. Y ya identificando las áreas de oportunidad, nos enfocamos en eso y que la paciente las quiera hacer, que tenga voluntad y que esté convencida. Si una paciente pues dice, no, yo quiero algo rápido, práctico, un parche, una curita, algo que me saque del apuro ahorita mismo, pues bueno, pues vamos a recurrir a la medicina tradicional, al anticonceptivo, al analgésico, al antiinflamatorio, etcétera, o a una cirugía en un momento dado. Entonces, yo creo que hablar de riesgos de la medicina funcional, pues absolutamente no hay ningún riesgo. Pues un plan para una mujer con endometriosis es algo de lo que un poco antes acabo de mencionar. Primero se tiene que hacer un análisis exhaustivo de la paciente. Cuando viene al consultorio, entra, yo tengo que analizar y preguntar sí o sí, cómo duerme, cómo come, si se mueve el cuerpo, si hace ejercicio, ¿verdad? Si está su carga de estrés, qué tanto estrés tiene, cómo está su salud digestiva, ¿verdad? Desde cuándo empezó a estar mal, cómo son sus hábitos en general. Y obviamente implica un interrogatorio, una revisión, una exploración física completa para ver si se palpan lesiones de endometriosis, nódulos de endometriosis, adherencias, se hace un ultrasonido, un análisis general del cuerpo, también como mencionaba, salud digestiva, etcétera. Y idealmente también se hace un análisis profundo también mediante exámenes de laboratorio, precisamente para analizar los factores inflamatorios, los factores hormonales, los factores inmunológicos, metabólicos, digestivos, etcétera, y ver qué síntomas tiene en particular la paciente para enfocarnos en eso. Y ya con el análisis, ya la exploración y el análisis del laboratorio, pues obviamente ya conocemos mucho mejor a la paciente. A veces que vemos que su problema principal no es en sí la endometriosis, es que tiene un estrés crónico severo, que tiene cortisol sumamente elevado, y mientras tenga el cortisol elevado, pues no vamos a poder manejar otras cosas, porque el cortisol va a ser el que va a ocupar todo el espacio, el desgaste físico del cuerpo. Entonces tenemos que corregir eso, ¿ok? Entonces tenemos que evaluar todo eso. Generalmente implica un equipo multidisciplinario, idealmente un nutriólogo sí o sí. Obviamente el ginecólogo, a veces un psicólogo, a veces un gastroenterólogo que tenga el mismo enfoque, a veces urólogos por problemas crónicos vesicales, a veces psicólogos, psiquiatras, dependiendo de qué tanto desgaste psicológico tenga la paciente, que muchas de ellas llegan ya con un desgaste importante. Entonces, hacemos un análisis de todo esto y tratamos todo esto. No todo el mundo va a requerir todo, o no todas las pacientes van a requerir todos los especialistas o subespecialistas, ¿verdad? Uno tiene que analizar qué es lo que requiere cada paciente. Entonces, aquí se hace el plan, ya empezamos un tratamiento individualizado también en base a los resultados del laboratorio y la exploración física,
y arrancamos el plan, ¿verdad? Con esto generalmente muchos pacientes ya no requieren tomar ningún tipo de anticonceptivo, no requieren tomar ningún tipo de medicamentos hormonales y muchísimas de ellas terminan también omitiendo la necesidad de cirugía. Quizá uno de los desafíos es que pues, lo ideal sería que todo mundo tuviera un abordaje, una mentalidad funcional. Realmente yo pienso que si todos los especialistas tuvieran una mentalidad, por lo menos, una mentalidad de origen funcional, pues analizarían de manera más holística, más integral a los pacientes. Entonces, un desafío es que todos los demás estén en el mismo canal. Creo que es uno de los desafíos importantes. El otro es que sí implica, obviamente, un análisis, un conocimiento de los factores que pueden estar provocando estos desbalances que mencionaba. O sea, alguien que conozca de todo esto. Y implica también que la paciente tenga la voluntad, la motivación y la capacidad para poder hacer generalmente los cambios que se van a requerir hacer. Por ejemplo, si un cambio implica comer mucho mejor, comer más sano, pues obviamente un desafío es que la mujer pues, nos haga caso y que realmente coma mejor, que le baje el estrés, que aprenda a dormir mejor, que tiene que hacer ejercicios. Entonces requiere de mucha voluntad de parte de la paciente, también de parte del doctor, y que haya una buena comunicación y un convencimiento. Que no sea algo que es que voy a hacer esto porque mi doctor me recomendó y pues ni modo, no me queda otra. La paciente tiene que estar consciente que eso va a ser para su beneficio. Entonces el desafío es tener una buena comunicación, que la paciente lo quiera hacer, que haya un equipo multidisciplinario que esté en el mismo canal, ¿verdad? De nada sirve que yo le diga, mira, duerme mejor y come mejor y vas a ver que te vas a deshinchar, te vas a desinflamar, te vas a sentir mucho mejor y vaya con otro especialista, un gastroenterólogo u otro ginecólogo y le quiera dar de entrada anticonceptivos sin realmente valorar de manera integral todo lo demás. Entonces, tenemos todos que estar hablando el mismo idioma. ¿Qué resultados pueden esperar? Resultados increíbles en todo aspecto. Muchas veces la paciente viene porque tiene un dolor, un cólico menstrual. Y bueno, pues llega aquí al consultorio quejándose de su cólico menstrual y quiere que le quitemos el cólico menstrual. ¿Ok? A lo mejor es algo muy simple, pero es algo muy, muy común en el día a día, en la consulta. Entonces, la paciente espera que yo le quite de alguna manera el cólico menstrual. Entonces, pero le interrogo y resulta ser que la paciente, pues digo, tiene algo de ansiedad, tiene migrañas crónicas, tiene colitis o intestino irritable, tiene infecciones vaginales recurrentes, tiene algo de depresión, tiene algún problema de tiroides autoinmune o un problema metabólico de resistencia a la insulina. Y le pregunto por los síntomas de todo esto, interrogo, y pues resulta ser que tiene un montón de síntomas, un montón de padecimientos, un montón de cosas que a lo mejor ella ya había normalizado, decía, pues así soy yo, pues yo nomás vengo con usted para que usted me quite el dolor, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues realmente la paciente que salga del consultorio o eventualmente en las siguientes consultas que diga, ya no tengo migraña, ya no tengo dolor de cabeza, depresión, ansiedad y colitis, etcétera, ¿no? Entonces la paciente termina saliendo eventualmente sin su dolor y dándose cuenta que se siente mejor en todo aspecto integral. Entonces dice, caray, no sabía que me podía sentir tan bien. Ya me había mal acostumbrado a sentirme mal. Entonces, la paciente puede esperar de un tratamiento de medicina funcional, de endometriosis o prácticamente de cualquier enfermedad mucho más completo, que realmente sí nos vamos a enfocar de manera integral en todo su cuerpo, en cómo está funcionando, qué le falta, qué le sobra. Yo a veces le digo a las pacientes, no es que yo esté buscando necesariamente un diagnóstico, un nombre y apellido de la enfermedad. Eso sí lo puedo hacer, no tengo problema. Pero yo me interesa más ver cómo estás funcionando por dentro, qué te falta y qué te sobra. A veces llegan y en el puro interrogatorio ya tengo unos 4, 5, 6 diagnósticos que tiene la paciente. Tiene hipotiroidismo, tiene candidiasis, tiene colitis, tiene cistitis, tiene depresión, ansiedad, migraña, etcétera. Ok, ya sacamos muchos diagnósticos, pero al ver la raíz de los problemas y corregirlos y balancearlos, es mucho mejor porque terminan quitándose en automático, se empiezan a eliminar los diagnósticos a medida que empezamos a corregir. La paciente puede esperar un resultado mucho más completo, mucho más integral y mucho más duradero, porque realmente estamos abordando el problema desde la raíz.